No me inmuté cuando Lillian Crawford deslizó ese informe de seguridad sobre su escritorio y dijo, Garrett, vamos a poner el puesto de vicepresidente ejecutivo en suspenso indefinidamente. Así de simple. Sin contacto visual, sin explicaciones. Como si me estuviera diciendo que la máquina de café estaba rota. Lo que ella no sabía era que yo, finalmente, había llegado a mi límite. Después de 15 años construyendo su empresa de seguridad desde la nada, estaba harto de sus juegos. Mi nombre es Garrett Fleming. Tengo 47 años y esta es la historia de cómo aprendí que la lealtad corporativa solo funciona cuando es mutua. Miren, no soy del tipo que crea problemas. Nunca lo he sido. Pasé 10 años en los Marines antes de esto. Aprendí a seguir órdenes y a cuidar de mi gente. Salí en 2001, justo después de que el 11 de septiembre lo cambiara todo. Supuse que el mundo corporativo funcionaba de la misma manera. Haz tu trabajo, hazlo bien, cuida de tu equipo, y los líderes se ocupan de ti. Vaya, ¿qué tan equivocado estaba en esa última parte? Empecé en Fortress Risk Management cuando el mundo empresarial estadounidense luchaba por comprender las nuevas amenazas de seguridad. Lillian Crawford me contrató específicamente para construir su división de seguridad desde cero. Contratos gubernamentales, protección ejecutiva, seguridad de datos corporativos. Lo que se te ocurra, yo desarrollé los sistemas para manejarlo. 15 años después, Fortress genera 85 millones anuales en contratos federales y corporativos. Yo construí esa capacidad desde los cimientos. Esto es lo que realmente hice por ellos. En 2019, cuando ese grupo de hackers chinos intentó infiltrarse en su base de datos de clientes, mis sistemas de detección de amenazas captaron el intento de brecha 3 días antes de que se activara. Les ahorré unos 8 millones en daños y multas federales. Cuando el huracán Harvey golpeó Houston, coordiné la seguridad de emergencia para 3 empresas de la lista Fortune 500, manteniendo sus operaciones en funcionamiento mientras la competencia se quedó a oscuras durante semanas. Conozco a todos los contratistas de seguridad federal desde DC hasta Dallas. Sé qué empresas de verificación de antecedentes entregan información sólida y cuáles toman atajos. Cuando hay una amenaza real a las 3 de la mañana, nadie llama a Lillian Crawford. Me llaman a mí y yo lo resuelvo. La cuestión es que Lillian siempre aparecía para la vuelta de la victoria. Entraba en las reuniones con clientes después de que yo ya había resuelto todos los problemas, estrechaba la mano de los directores de las agencias, y actuaba como si ella personalmente hubiera diseñado nuestros sistemas de seguridad. Mientras tanto, yo era el que hacía turnos de 16 horas y me perdía los eventos escolares de mis hijos para mantener sus contratos funcionando sin problemas. Hablando de mis hijos, eso es lo que hizo que toda esta situación fuera crítica. A mi hija Brooke le acaban de diagnosticar graves problemas de columna que requieren cirugía. El procedimiento cuesta $180,000 y nuestra compañía de seguros denegó la cobertura, llamándolo un tratamiento experimental. Mi hijo Hunter ha vuelto de su segundo despliegue en Siria con daños por metralla en la pierna izquierda. El Departamento de Asuntos de Veteranos ha estado demorando su caso durante 8 meses mientras él apenas puede caminar. El negocio de consultoría de mi esposa, Carol, sufrió un duro golpe durante la recesión, y estamos pensando en refinanciar nuestra casa solo para mantenernos al día con las facturas. Tengo 47 años. Este ascenso a vicepresidente ejecutivo ya no se trataba de mi ego. Se trataba de asegurar el futuro financiero de mi familia. Durante los últimos 4 años, Lillian no dejaba de decirme que el ascenso estaba casi listo. Revisiones de presupuesto, reuniones de la junta, reestructuración corporativa, siempre alguna excusa. Pero me daba una palmadita en el hombro y decía, no te preocupes, Garrett. Eres mi elección para vicepresidente ejecutivo. Solo ten paciencia mientras terminamos el papeleo. Ten paciencia. Yo había sido paciente durante 4 años, mientras hacía el trabajo de un vicepresidente ejecutivo con el sueldo de un director. Paciente, mientras formaba a los nuevos empleados que ganaban más dinero que yo, porque tenían títulos de MBA y 0 experiencia en el mundo real. Paciente, mientras el sobrino de Lillian, Jeremy, era ascendido rápidamente a director senior después de 14 meses en el trabajo. Sí. Jeremy Crawford,
Recién salido de la escuela de negocios con su título en gestión estratégica, nunca pasó un día haciendo verificaciones de antecedentes o manejando amenazas de seguridad. El chico no podría asegurar un estacionamiento, pero es de la familia y eso es todo lo que importa en Fortress. La reunión que lo cambió todo ocurrió un martes por la tarde en noviembre. La asistente de Lillian me llamó sobre las 2 de la tarde diciendo que quería verme a las 3:30 para mi revisión anual y discusión de carrera. Pensé que, por fin, había llegado el momento. Después de 15 años, iba a obtener el reconocimiento que me había ganado. Me puse mi traje bueno, tomé mi carpeta de rendimiento, y entré en su oficina, listo para aceptar el ascenso del que habíamos estado hablando durante años. Lillian estaba revisando contratos cuando entré, haciendo ese teatro ejecutivo en el que te hacen esperar mientras se ocupan de asuntos urgentes. Una maniobra de poder estándar. Lo he visto en todas partes, desde el mando militar hasta las salas de juntas corporativas. Toma asiento, Garrett, dijo sin levantar la vista. Necesito discutir algunos cambios. Me senté, puse mi carpeta en su escritorio, y esperé. Finalmente, se reclinó y me lanzó esa mirada. La mirada que te dan los jefes cuando están a punto de dar malas noticias, pero quieren actuar como si no fuera gran cosa. Garrett, voy a ser directa contigo, dijo. La Junta ha decidido posponer la expansión del puesto de vicepresidente ejecutivo indefinidamente. Condiciones del mercado, restricciones presupuestarias federales. Ya entiendes cómo funcionan estas cosas. Me quedé mirándola fijamente. ¿Condiciones del mercado? Esta es la misma empresa que gastó 120.000 en muebles nuevos para las oficinas ejecutivas el último trimestre. La misma empresa que registra beneficios récord desde hace 4 años seguidos. Lillian, dije, manteniendo la voz nivelada, llevamos meses planeando este ascenso. La descripción del puesto ya estaba escrita. Ella revolvió sus papeles. Literalmente lo revolvió, como si estuviéramos discutiendo pedidos de material de oficina. Las cosas cambian, Garrett. Las condiciones económicas requieren flexibilidad. La Junta necesita ser conservadora. ¿Qué tal si ajustamos mi salario? Pregunté. Ya estoy haciendo el trabajo de vicepresidente ejecutivo. ¿No debería mi sueldo corresponderse con mis responsabilidades? Fue entonces cuando desvió la mirada, y comenzó a organizar esos contratos de nuevo. La política de la empresa mantiene los salarios alineados con los títulos oficiales. Una vez que se apruebe el puesto de vicepresidente ejecutivo, serás el primer candidato. Primer candidato. Ya ni siquiera era una garantía. Solo primer candidato. Me quedé sentado allí durante un minuto completo, asimilando todo. 15 años. 15 años construyendo su imperio de seguridad. Haciéndola quedar bien en las reuniones federales, perdiendo mecenas familiares y planes de fin de semana para mantener sus contratos gubernamentales en marcha. Y esto era lo que obtenía a cambio. ¿Cuándo crees que podría pasar eso? Pregunté. Difícil de decir. Quizás el próximo año. Quizás más tiempo. Depende de cómo evolucione el mercado. El próximo año o quizás más tiempo. Traducción, nunca. Fue entonces cuando comprendí la situación real. Lillian no planeaba ascenderme nunca. Planeaba mantenerme justo donde estaba, haciendo el trabajo de un vicepresidente ejecutivo con el sueldo de un director, hasta que me jubilara o cayera muerto. ¿Por qué iba a cambiar algo? Tenía el montaje perfecto, todos los resultados sin ninguno de los costos. Recogí mi carpeta, me levanté, y la miré a los ojos. Gracias por informarme, dije. Mi voz se mantuvo tranquila, pero algo había cambiado dentro de mí. Algo permanente. No te preocupes, Garrett, dijo ella, volviendo ya a sus contratos. Eres valioso justo donde estás. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. La misma frase que te dice todo jefe cuando quieres seguir aprovechándose de ti. Salí de esa oficina y cerré la puerta detrás de mí. El pasillo se veía igual que siempre, pero algo se sentía diferente, como si estuviera viendo el lugar con claridad por primera vez en años. Cuando volví a mi escritorio, no abrí ningún archivo de proyecto.
En su lugar, abrí mi correo electrónico y empecé a revisar los mensajes que había estado ignorando durante meses. Reclutadores, cazatalentos, antiguos colegas que se habían ido a trabajos mejores. Mensajes que decían, más o menos, lo mismo. Eres demasiado bueno para Fortress. Ven a trabajar a un lugar que aprecie el talento. Siempre había borrado esos correos antes. Lealtad, ya sabes. Pero sentado allí, mirando la pantalla de mi ordenador, empecé a pensar que quizás se suponía que la lealtad debía funcionar en ambas direcciones, y que Fortress había estado yendo en la dirección equivocada durante años. Un correo electrónico me llamó la atención de inmediato. El asunto era simple: café y conversación, de Wesley Porter, CEO de Pinnacle Security Group. Conocía el nombre. Todo el mundo en el sector de la seguridad de Dallas conoce a Pinnacle. Empezaron como una pequeña empresa de servicios de protección, pero en los últimos 5 años, se habían convertido en una seria competencia para los grandes jugadores. Contratos gubernamentales, cuentas corporativas importantes, incluso parte del trabajo de seguridad nacional que antes iba automáticamente a empresas como Fortress. Se decía por la ciudad que Porter dirigía las cosas de manera diferente. Pagaba bien, trataba bien a la gente, y realmente escuchaba a sus gerentes de seguridad en lugar de solo decirles qué hacer. Hice clic en el correo. Garrett, llevo años observando tu trabajo en Fortress. Tu historial de respuesta a amenazas y tus cifras de seguridad son las mejores del suroeste. Si alguna vez te interesa hablar de oportunidades de liderazgo, me encantaría invitarte a un café. Sin presión, solo curiosidad por saber tu opinión sobre hacia dónde se dirige la industria. Sin presión. Pero la cosa es que no parecía un discurso de venta. La mayoría de los reclutadores te envían estos mensajes genéricos sobre oportunidades emocionantes sin siquiera saber lo que haces. Este tipo había hecho sus deberes. Me quedé mirando ese correo durante unos 10 minutos, luego cerré mi portátil y me fui a casa. Carol estaba en la cocina preparando la cena mientras los niños hacían los deberes en la mesa. La rutina normal de un martes por la noche. Pero no podía quitarme la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. ¿Cómo fue tu reunión con Lillian?, preguntó Carol sin apartar la vista de la estufa. Más o menos como esperaba, dije, lo cual era cierto en cierto modo. Me lanzó esa mirada. 22 años de matrimonio y puede leerme como un libro. Tan mal, ¿eh? Brooke levantó la vista de sus deberes de álgebra. Papá, está todo bien. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi hija no debería tener que preocuparse por si su padre está bien debido a alguna política corporativa. Debería estar centrada en tener 17 años y decidir qué universidades quiere visitar el próximo año. Todo está bien, cariño, dije. Solo cosas del trabajo. Pero no estaba bien, y Carol lo sabía. Después de que los niños se fueron a la cama, nos sentamos en el porche trasero con un par de cervezas y le conté lo que realmente había pasado en la oficina de Lillian. 15 años, dijo cuando terminé. 15 años y ni siquiera te dan el título por un trabajo que ya estás haciendo. Esa es la pura verdad. Se quedó en silencio por un minuto, mirando nuestro jardín. Habíamos comprado esta casa hace 13 años, justo después de que naciera Hunter. 3 dormitorios, garaje para 2 coches, un buen distrito escolar, el sueño americano al estilo de Texas. Pero los sueños cuestan dinero, y el dinero requiere un sueldo estable con margen para crecer. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Carol finalmente. Creo que deberías llamar a ese tipo, Porter. La miré. ¿Estás segura de eso? Garrett, has sido leal a Fortress más tiempo del que hemos vivido en esta casa. Pero la lealtad tiene que funcionar en ambas direcciones. Si no ven tu valor después de 15 años, quizás es hora de encontrar a alguien que sí lo haga. A la mañana siguiente, respondí al correo electrónico de Wesley Porter. Señor Porter, le agradezco que se haya puesto en contacto conmigo. Estaría interesado en esa conversación. ¿Cuándo le viene bien? Respondió en menos de una hora. ¿Qué tal el sábado por la mañana? Hay una cafetería llamada Murphy's en Elm Street que hace un café excelente y es un lugar tranquilo. A las 9 de la mañana le parece bien. El sábado por la mañana,
conduje hasta Murphy's. Es uno de esos lugares de la vieja escuela donde los contratistas de seguridad desayunan antes de ir a las obras. Cabinas de vinilo rojo, café que podría quitar la pintura, y camareras que lo han visto todo. El lugar perfecto para una conversación privada. Porter ya estaba allí cuando llegué, sentado en una cabina de esquina con una taza de café y lo que parecían planos de proyectos extendidos sobre la mesa. Se levantó cuando me vio llegar. Estatura media, quizás a mediados de los 40, con ese tipo de apretón de manos firme que te dice que ha pasado tiempo haciendo trabajo de seguridad real en lugar de solo sentarse en salas de juntas. Garrett Fleming, dije. Wesley Porter, gracias por venir un sábado. Nos dimos la mano y nos sentamos. Wesley dobló los planos y los dejó a un lado. Espero que no te importe si me salto las formalidades, dijo. Tengo un problema y creo que tú podrías ser la solución. Ya me caía bien. Directo al grano. Pinnacle está creciendo más rápido de lo que podemos manejar, continuó. Tenemos 5 contratos federales importantes que empiezan en los próximos 6 meses, además de acuerdos de respuesta a emergencias con 6 agencias. Necesito a alguien que pueda coordinar todo eso sin que todo se desmorone. Me suena familiar, dije. Él sonrió. Me imagino que sí. Mira, seré sincero contigo. He estado intentando ficharte de Fortress durante 2 años, pero supuse que estabas contento allí. Luego oí por ahí que las cosas podrían no ser tan buenas como parecen. ¿Las noticias vuelan rápido, eh? La seguridad es un mundo pequeño, especialmente en Dallas. La gente se da cuenta cuando los buenos gerentes son pasados por alto para ascensos que se han ganado. Tomé un sorbo de mi café y miré alrededor de la cafetería. Un par de tipos con ropa de trabajo hablaban sobre un problema en una obra. Una conversación familiar, un mundo familiar. ¿Qué es exactamente lo que ofreces? Pregunté. Wesley se inclinó hacia adelante. Vicepresidente ejecutivo de operaciones regionales. Autoridad total sobre la coordinación de proyectos, la formación de equipos, y las relaciones con los clientes. El salario inicial es de 145.000, más bonificaciones por rendimiento. Que aquí, de verdad, significan algo. Beneficios de salud para toda tu familia. Y aquí está la mejor parte. Participación en los beneficios. Cuando a Pinnacle le va bien, a ti te va bien. Casi me atraganto con el café. 145.000 era casi 50.000 más de lo que ganaba en Fortress. ¿Y participación en los beneficios? Lillian Crawford no compartiría ni un sándwich, y mucho menos los beneficios de la empresa. Hay más, dijo Wesley. Sé que tienes hijos que pronto irán a la universidad. Pinnacle tiene un programa de asistencia educativa. Cubriremos hasta 15.000 por año en costos de matrícula para los hijos de los empleados. Ahora sí que tenía toda mi atención. La cirugía de Brooke nos iba a costar casi 180.000 entre el procedimiento y la recuperación. El fondo para la Universidad de Hunter era sólido, pero no lo suficiente para 4 años en una buena universidad. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Podrías contratar a alguien más joven, más barato? Porque no quiero a alguien más joven y más barato, dijo Wesley. Quiero a alguien que sepa lo que hace. Alguien que pueda manejar una crisis a las 3 de la madrugada sin necesitar que le lleven de la mano. Alguien a quien su equipo realmente respete, en lugar de solo seguir órdenes porque es el jefe. Sacó una sola hoja de papel y la deslizó sobre la mesa. Este es nuestro historial de seguridad de los últimos 3 años, dijo. Somos buenos, pero podríamos ser mejores. Tus equipos en Fortress tienen las mejores cifras de seguridad de Texas. Eso no es suerte, eso es liderazgo. Miré las cifras. Pinnacle era definitivamente sólido. Pero Wesley tenía razón. Podían mejorar, y yo sabía que podía ayudarles a conseguirlo. ¿Cuál es el plazo para esto? Pregunté. Me gustaría tener a alguien en el puesto en 2 semanas, dijo Wesley. Pero por la persona adecuada, soy flexible. Se levantó y dejó un billete de 20 en la mesa para un café que probablemente costó $6. Piénsalo durante el fin de semana. Llámame el lunes si estás interesado. Si no,
No pasa nada. Y esta conversación nunca tuvo lugar. Conduje a casa pensando en las palabras de Carol. La lealtad tiene que funcionar en ambas direcciones. Esa noche, me senté en la oficina de mi casa mirando nuestra hoja de cálculo del presupuesto familiar. Los costos de la cirugía de Brooke, las próximas solicitudes universitarias de Hunter, la hipoteca, los gastos del negocio de Carol, todos los costos habituales de una familia de clase media que intenta seguir siendo de clase media en una economía que cada vez lo hacía más difícil. Luego pensé en Lillian Crawford revolviendo papeles cuando me dijo que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. La forma en que me miró como si yo fuera un mueble de oficina. Cogí mi teléfono y marqué el número de Wesley Porter. Wesley, soy Garrett Fleming. Si esa oferta sigue en pie, estoy interesado. Está en pie, dijo. Bienvenido a Pinnacle Security. El lunes por la mañana, entré en Fortress Risk Management con mi carta de renuncia en el bolsillo de la chaqueta. Preaviso de 2 semanas, profesional y limpio. No tenía sentido quemar puentes, incluso cuando esos puentes ya se estaban cayendo. Tuve una mañana normal. Revisé la auditoría de seguridad de la cuenta de Harrison. Eché un vistazo a las actualizaciones de protocolo para el contrato del edificio federal. Respondí a algunos correos electrónicos de los equipos de campo. Solo otro día en la oficina, excepto que iba a ser mi último día normal durante un tiempo. Alrededor de las 10 de la mañana, llamé a la puerta de Lillian. Adelante, dijo. Entré y me senté sin esperar una invitación. Lillian levantó la vista de la pantalla de su ordenador, probablemente revisando su cartera de acciones o algo igualmente importante. ¿Qué pasa, Garrett? Saqué la carta y la coloqué en su escritorio. Presento mi renuncia, Lillian. Preaviso de 2 semanas, procedimiento estándar. Se quedó mirando la carta como si estuviera escrita en chino. Luego me miró con una expresión confusa, como si acabara de decirle que el edificio estaba en llamas. ¿Renuncia, Garrett? ¿De qué estás hablando? Acepto un puesto en Pinnacle Security Group, como vicepresidente ejecutivo de operaciones regionales. Mi último día aquí será el viernes, 22 de noviembre. Ahora sí que estaba prestando atención. Lillian cogió la carta y la leyó, su cara enrojeciendo con cada línea. Pinnacle Security. Son nuestra competencia, Garrett. Son rivales directos. Son la empresa que me ofreció lo que tú no quisiste, dije. Respeto, un salario adecuado, y la oportunidad de liderar de verdad en lugar de solo recibir órdenes. Garrett, no nos precipitemos, dijo, poniendo esa voz de falsa preocupación que usaba cuando los clientes amenazaban con irse. Si se trata del ascenso a vicepresidente ejecutivo, podemos llegar a un acuerdo. Quizás acelerar los plazos. Lillian, el martes me dijiste que el plazo podría ser el próximo año o más. Hoy es lunes, y de repente puedes acelerarlo. Se movió en su silla. Mira, seré sincera. La Junta ha sido conservadora con la expansión, pero si eso significa mantenerte aquí. Mantenerme aquí para hacer el trabajo de un vicepresidente ejecutivo con el sueldo de un director, mientras tu sobrino es ascendido rápidamente a la alta dirección. Eso dio en el clavo. La cara de Lillian pasó de roja a pálida bastante rápido. La situación de Jeremy es diferente, dijo. Sí, es diferente. Él es familia. Yo solo soy el tipo que ha mantenido esta empresa rentable durante 15 años. Lillian se inclinó hacia adelante, intentando parecer sincera. Garrett, eres valioso para Fortress. Más valioso de lo que crees. ¿Qué te ofrece Pinnacle que no podamos igualar? 145.000 para empezar, más participación en los beneficios y asistencia educativa para mis hijos. Lillian parpadeó. 145. ¿Eso? Eso es un aumento significativo. ¿Es lo que vale el trabajo, Lillian? Es lo que debería haber estado ganando aquí hace 3 años. Se quedó en silencio un minuto, probablemente calculando cuánto costaría igualar la oferta de Pinnacle frente a cuánto costaría reemplazarme. Podía ver los engranajes girando. Dame 48 horas, dijo finalmente. Déjame hablar con la Junta. A ver qué podemos hacer. Me levanté.
Lillian, ya le di mi respuesta a Pinnacle. La decisión está tomada. Garrett, no hagas esto. Somos como una familia aquí. ¿Familia? Qué gracioso viniendo de la mujer que me había estado mintiendo durante 4 años mientras ascendía a su verdadera familia. La familia no se miente durante años, dije. La familia no se aprovecha de la lealtad. Y la familia, desde luego, no le dice a alguien que siga haciendo lo que está haciendo después de romper sus promesas. Caminé hacia la puerta, y luego me volví. Ah, y Lillian, quizás quieras empezar a buscar reemplazos. No soy el único que ha estado descontento por aquí. Esa tarde, la noticia corrió por la oficina bastante rápido. La seguridad es un mundo pequeño, y las noticias viajan rápido. A las 2 de la tarde, 3 de mis personas clave habían pasado por mi oficina. Danny Walsh fue el primero en entrar. Danny ha sido mi coordinador de operaciones durante 7 años. Conoce a todos los contratistas y contactos federales de Texas. El tipo de persona que puede resolver problemas antes de que se conviertan en emergencias. ¿Es cierto?, preguntó, cerrando la puerta detrás de él. Sí, es cierto. Preaviso de 2 semanas a partir de esta mañana. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. ¿A dónde vas? Pinnacle Security Group, vicepresidente ejecutivo de operaciones regionales. Danny asintió lentamente. Son buena gente. He trabajado con algunos de sus equipos en proyectos conjuntos. Una organización profesional. Danny, sabes que no puedo reclutarte mientras todavía estoy empleado aquí. Eso no sería correcto. Lo sé, dijo. Pero, hipotéticamente hablando, si alguien dejara Fortress y se fuera a trabajar a Pinnacle, ¿habría oportunidades para coordinadores con experiencia? Hipotéticamente hablando, me imagino que Pinnacle siempre está buscando a gente buena. Bueno saberlo, dijo Danny, levantándose. Felicidades, Garrett. Ya era hora de que alguien reconociera lo que vales. 20 minutos después, Mónica Sanders llamó a mi puerta. Mónica es nuestra mejor analista de inteligencia. Se graduó con honores en estudios de seguridad en Georgetown. Ascendió de asistente a analista senior en 5 años. Inteligente como ella sola y el doble de trabajadora. Pero Lillian y su gente nunca le dieron el crédito que merecía. Así que, ¿de verdad te vas?, preguntó. El viernes es mi último día. No puedo decir que te culpe. He visto cómo te han pasado por alto durante años mientras se llevaban el mérito de tu trabajo. Mónica se sentó y miró alrededor de mi oficina. Sabes, he estado pensando en hacer un cambio yo misma. Este lugar no parece valorar la excelencia analítica como debería. ¿A dónde irías?, pregunté, aunque tenía la sensación de que sabía la respuesta. Bueno, si Pinnacle Security está contratando vicepresidentes ejecutivos, probablemente también necesiten buenos analistas. Me imagino que sí. Podría llamarles esta semana, ya sabes, solo para ver qué oportunidades hay. Scott Barnes fue el tercer visitante. Scott dirige nuestros programas de seguridad y cumplimiento, y es la razón por la que Fortress tiene el mejor historial de seguridad del norte de Texas. Ex policía militar, cuidadoso con los detalles, no tolera atajos que pongan a la gente en riesgo. He oído la noticia, dijo, acomodándose en la silla. Ya era hora. Gracias, Scott. Una pregunta para ti. El historial de seguridad de Pinnacle es sólido, pero no excelente. Les vendría bien alguien con experiencia para mejorar sus protocolos. Estoy de acuerdo con eso. ¿Crees que estarían interesados en contratar a un coordinador de cumplimiento con 10 años de experiencia y un historial de inspecciones perfecto? Creo que cualquier empresa inteligente estaría interesada en eso. Scott sonrió. Lo tendré en cuenta. Para el miércoles, los rumores volaban por la oficina. Lillian hacía la ronda, intentando hacer control de daños, pero se podía ver el pánico en sus ojos. Nunca había tenido que dirigir las operaciones sin mi respaldo, y creo que finalmente se estaba dando cuenta de lo que eso significaba. El jueves por la mañana, Danny Walsh entró en la oficina de Lillian y presentó su renuncia. 2 horas después, Mónica Sanders hizo lo mismo.
Para la hora del almuerzo, Scott Barnes había seguido su ejemplo. 3 de mis personas clave se habían ido en una mañana. Lillian convocó una reunión de emergencia con su personal directivo, pero el daño ya estaba hecho. Se estaba corriendo la voz de que la columna vertebral de las operaciones de Fortress se marchaba. Mi teléfono empezó a sonar sobre las 2 de la tarde. Lillian, por supuesto. Garrett, tenemos que hablar. Esto se nos está yendo de las manos. ¿Qué se está yendo de las manos, Lillian? Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. 3 renuncias más hoy. ¿Toda tu gente? No son mi gente, Lillian. Son profesionales que toman sus propias decisiones sobre dónde quieren trabajar. Esto es sabotaje. No. Esto es lo que pasa cuando tratas mal a los buenos empleados durante años. Encuentran lugares que los tratan mejor. Garrett, por favor, ¿podemos reunirnos? ¿Podemos arreglar algo? Miré alrededor de mi oficina, ya medio empaquetada. 15 años de trabajo metidos en unas pocas cajas de cartón. Lillian, ya arreglé algo con Pinnacle Security. Mi último día es el viernes, tal como te dije el lunes. La Junta me autorizó a ofrecerte 135.000 más beneficios, título de vicepresidente ejecutivo, con efecto inmediato. Es una oferta generosa, dije, pero ya he aceptado otro puesto. Garrett. Lillian, tuviste 15 años para hacer esa oferta. Tuviste 4 años después de que empecé a preguntar por el ascenso. Incluso tuviste la tarde del martes cuando estaba sentado justo ahí, en tu oficina, listo para quedarme si tan solo me hubieras tratado con justicia. Colgué y volví a empaquetar. El viernes por la mañana, limpié mi escritorio, me despedí de la gente que se quedaba, y salí de Fortress Risk Management por última vez. Por el retrovisor, podía ver el edificio haciéndose más pequeño. Pero no miraba hacia atrás con arrepentimiento. Miraba hacia el lunes por la mañana en Pinnacle Security. Lo que aún no sabía era que los problemas de Lillian Crawford apenas estaban empezando. El lunes por la mañana en Pinnacle Security fue como entrar en un mundo diferente. Oficinas limpias, equipos actualizados, y gente que realmente parecía feliz de estar allí. Wesley Porter me recibió en la recepción con una taza de café y una sonrisa genuina. Bienvenido a Pinnacle, Garrett. ¿Listo para empezar? Mi oficina era el doble de grande que la que tenía en Fortress, con ventanas que realmente se abrían y una vista del centro de Dallas. Pero la mejor parte era la pizarra blanca en la pared, completamente en blanco, esperando a que yo empezara a construir algo nuevo. La primera semana consistió principalmente en reuniones y en familiarizarme con los proyectos actuales de Pinnacle. Tenían buenos sistemas, pero podía haber lugares donde mi experiencia marcaría la diferencia. Mejor coordinación entre equipos, mejores relaciones con los contratistas, una programación más eficiente, el tipo de mejoras que ahorran tiempo y dinero sin escatimar en seguridad. Al final de mi segunda semana, Danny Walsh, Mónica Sanders y Scott Barnes ya habían empezado en Pinnacle. Wesley no hizo ninguna pregunta sobre el momento. Simplemente les dio la bienvenida y los puso a trabajar. Ese es el tipo de liderazgo que construye lealtad en lugar de exigirla. Mientras tanto, las cosas se desmoronaban en Fortress más rápido de lo que había esperado. La primera señal de problemas llegó 3 semanas después de mi partida. Un amigo que todavía trabajaba allí me dijo que se habían saltado una actualización de seguridad crítica en la cuenta de Harrison porque nadie sabía a qué contacto federal llamar cuando la evaluación original fue marcada. Un problema simple que yo podría haber resuelto con una llamada telefónica. Pero el nuevo tipo que Lillian contrató para reemplazarme no tenía esas relaciones. Ese retraso le costó a Fortress 35.000 en multas contractuales. 2 semanas después, fue el contrato del edificio federal. Una amenaza terrorista requería una actualización de seguridad de emergencia. Pero sin los protocolos de seguridad de Scott y la experiencia de coordinación de Danny, no pudieron movilizar a los equipos lo suficientemente rápido. La agencia les quitó ese contrato y se lo dio a un competidor, Pinnacle Security Group. Wesley me llamó a su oficina ese jueves. Garrett, la agencia federal acaba de ofrecernos el contrato de seguridad del edificio del centro. Es el que perdió Fortress. Tú conoces esa operación mejor que nadie. ¿Crees que podemos manejarlo?
Podemos manejarlo, dije. Dame a Mónica para el apoyo de inteligencia y a Scott para gestionar los protocolos de seguridad. Tendremos equipos trabajando para el lunes. Terminamos esa actualización de seguridad 4 días antes de lo previsto y 45.000 por debajo del presupuesto. El director del proyecto federal le dijo a Wesley que era la respuesta de emergencia más fluida que había visto en 12 años. Las noticias viajan rápido en la contratación de seguridad. En un mes, Pinnacle tenía 4 nuevos contratos de clientes que se habían frustrado con el servicio en declive de Fortress. Cada uno era un proyecto en el que yo había trabajado antes. Clientes que confiaban en mí lo suficiente como para seguirme a una nueva empresa. Lillian empezó a llamar de nuevo por esa época. Garrett, necesito preguntarte algo, dijo cuando contesté el teléfono. ¿Estás reclutando activamente a mis empleados? Lillian, no estoy reclutando a nadie, pero si la gente me llama preguntando por oportunidades en Pinnacle, no les voy a mentir sobre cómo es trabajar aquí. 9 personas han renunciado en el último mes. 9, todas citando mejores oportunidades como su razón. Quizás eso debería decirte algo sobre las oportunidades que estás ofreciendo. Esto no es sostenible, Garrett. Fortress ha sido parte de la seguridad de Dallas durante 18 años. Y podría serlo por otros 18 años si empezaras a tratar a tus empleados como activos en lugar de como gastos. Hubo una larga pausa. ¿Qué haría falta para que volvieras? Miré alrededor de mi oficina en Pinnacle. Horarios de proyectos funcionando a tiempo. Informes de seguridad con 0 incidentes. Reuniones de equipo donde la gente realmente aportaba ideas en lugar de solo asentir a lo que decía el jefe. Lillian, no hay cantidad de dinero que me haga volver a Fortress. Esto ya no se trata del salario. Se trata de respeto. Garrett. Tuviste 15 años para darte cuenta de que el respeto importa. Ahora es demasiado tarde. 6 meses después de empezar en Pinnacle, la revista de la industria Southwest Security Today publicó un artículo de fondo sobre nuestras capacidades de respuesta a emergencias. El artículo me mencionaba por mi nombre como el hombre detrás de la rápida expansión de Pinnacle en el sector de la contratación federal. Carol recortó el artículo y lo puso en el refrigerador, junto al certificado de cuadro de honor de Brooke y el informe de progreso de la fisioterapia de Hunter. Logros familiares, todos en fila. La misma semana que salió ese artículo, recibí una llamada de Lance Cooper, que había sido el coordinador de campo principal de Fortress durante 11 años. Garrett, siento molestarte, pero estoy pensando en hacer un cambio. Las cosas están bastante caóticas aquí desde que te fuiste. Lillian ha contratado a 5 gerentes de operaciones diferentes en 7 meses y ninguno dura más de 6 semanas. ¿Qué pasó con el último? Renunció ayer. Dijo que no podía gestionar las operaciones sin sistemas de apoyo adecuados. Sabía exactamente a qué se refería. La gestión de operaciones no se trata solo de leer horarios y hacer llamadas telefónicas. Se trata de relaciones, de saber cómo funcionan las cosas y de entender cómo encajan todas las piezas. No puedes contratar eso de la calle. Pinnacle siempre está buscando coordinadores con experiencia, le dije a Lance. Si estás interesado, envíame tu currículum. Lance Cooper empezó en Pinnacle 2 semanas después. Un año después de dejar Fortress, Wesley Porter me ascendió a vicepresidente senior con un aumento del 15% y responsabilidades ampliadas para todas las operaciones del suroeste. El ascenso vino con una oficina de esquina y una plaza de aparcamiento con mi nombre. Más importante aún, vino con el respeto que me había estado ganando durante 15 años, pero que nunca había recibido. Ese mismo mes, me enteré por contactos de la industria que Fortress había perdido 4 contratos importantes y había despedido al 20% de su plantilla. Lillian Crawford estaba intentando vender la empresa a una firma más grande, pero el proceso de diligencia debida seguía revelando problemas con sus capacidades. No sentí pena por Lillian. Sentí pena por la buena gente que todavía trabajaba allí y que estaba pagando el precio de sus errores. 2 años después, Brooke se sometió con éxito a su cirugía de columna con nuestra nueva cobertura de seguro. Entre la cobertura y el programa de asistencia médica de Pinnacle, su tratamiento nos costó menos de $12,000 de nuestro bolsillo. Hunter iba muy bien en su programa de recuperación, planeando estudiar ciberseguridad y quizás unirse al negocio familiar algún día.
Carol y yo estábamos sentados en el porche trasero una tarde, viendo la puesta de sol y hablando de los planes universitarios de Brooke, cuando me preguntó si alguna vez me había arrepentido de dejar Fortress. Ni por un segundo, dije. La mejor decisión que he tomado. Incluso aunque tardara 15 años. Especialmente porque tardó 15 años. Si me hubiera ido antes, podría haberme preguntado si me rendí demasiado fácilmente. Ahora, sé que les di todas las oportunidades para hacer lo correcto. Lillian Crawford aprendió una lección cara sobre la diferencia entre gestionar personas y liderarlas. El problema es que la aprendió demasiado tarde para salvar su empresa. La industria de la seguridad en Dallas es competitiva pero pequeña. Todo el mundo conoce a todo el mundo y las reputaciones importan. Pinnacle Security tiene la reputación de tratar bien a la gente, entregar un trabajo de calidad y respaldar sus compromisos. Esa reputación empieza en la cima con Wesley Porter, pero es mantenida por gente como yo, Danny, Mónica, Scott y Lance. Profesionales experimentados que saben cómo es un buen liderazgo porque hemos visto la alternativa. En cuanto a mí, aprendí algo importante a los 47 años. Tu carrera no se trata de los años que dedicas a una empresa. Se trata de encontrar un lugar que también invierta en ti. Respeto, oportunidad, un salario justo, y la posibilidad de crecer en lugar de solo sobrevivir. La industria de la seguridad me enseñó que la lealtad funciona en ambas direcciones. Cuando no es así, es hora de encontrar un lugar donde sí lo haga. A veces, el mayor riesgo no es abandonar una mala situación. Es quedarse en una que lentamente mata tu potencial mientras te convences de que la paciencia, al final, dará sus frutos. La lealtad sin respeto es solo explotación con un nombre más bonito. Las verdaderas alianzas requieren que ambas partes lo demuestren.